Gracia y paz, amados hermanos, que en este maravilloso día nos acompañan a que juntos podamos disfrutar y regocijarnos en la palabra del Señor. En este día nos corresponde el tema cuidado al seguimiento ambiguo. Antes de poder avanzar con la temática de esta mañana, mis amados hermanos, yo les invito a que juntos podamos poner esto en manos del Señor, para que sea Él que ministre nuestras vidas, ministre nuestro corazón, para que sea Él el que nos abre nuestro entendimiento, a fin de que podamos discernir la palabra de Dios y sobre todo ponerla en práctica. Ahí donde está, cierre sus ojos, si puede doblar sus rodillas, hágalo delante del Señor, a fin de que Él sea manifestándose en nuestras vidas. Bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en este día venimos delante de tu presencia, Padre de los cielos, reconociendo que solamente tú tienes palabra de vida y de vida eterna, Señor. Reconociendo que solamente tú hablas a nuestros corazones y nos redarguyes mediante tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que seas tú el que guía nuestros labios, el que sella con nuestros labios, Señor, y nos enseñas aquello que debemos poner por obra cada día como testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Gracias, amado Señor, por lo que tú tienes preparado para esta mañana. Que seas tú ministrándonos, que seas tú tomando el control de nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, que seas tomando el control de nuestra vida misma. Nos depositamos en tu presencia sabiendo que tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Gracias, Padre Celestial, por la dicha y el privilegio que nos otorgas, Señor, de poderte servir a través de estos medios, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Todo esto lo hacemos en los méritos de Cristo Jesús, a quien es todo honor y toda gloria, mi amado Padre Celestial. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén, mis amados hermanos. Carísimos hermanos, siguiendo con la temática que durante este mes hemos venido viendo, en esta semana nos corresponde conociendo nuestros límites. Y el tema, como decíamos al inicio, es cuidado al seguimiento ambiguo. Y el texto base o guía que nos lleva a la reflexión de esta mañana es del libro de Lucas, capítulo 20, versículo 46 al 47, donde la palabra del Señor se manifiesta y nos dice, desde el 45, y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Cuán fuerte y cuán dura es la palabra del Señor con relación a esto. Pero para podernos enfocar de manera cabal y clara en el tema, es necesario que podamos comprender algunos aspectos, mis amados hermanos, como es el tratar de reconocer el significado de ambiguo, que bien puede entenderse o interpretarse de diferentes maneras. Como sinónimos de la palabra ambiguo también podemos emplear los términos confuso, oscuro, incierto, turbio, indeterminado, dudoso. Si lo aplicamos al tema que estamos estudiando esta mañana, mis amados hermanos, podríamos decir, cuidado al seguimiento incierto, oscuro, confuso o dudoso. Es lo que la palabra del Señor nos enseña, mis amados hermanos. Porque el Señor no quiere que la enseñanza que nosotros llevamos sea dudosa, sea incierta, sino más bien todo lo contrario. El Señor quiere que nuestras enseñanzas que Él pone en nuestros labios y en nuestro corazón sean claras, diáfanas, cristalinas, sean precisas.
Es por eso que podemos comprender o debemos entender que el término ambiguo es un adjetivo que señala a una persona que con cuyas palabras o comportamiento no define claramente sus actitudes u opiniones, es decir, es dubitativo. Mis amados hermanos, el objetivo de esta mañana, como creyentes debemos tener claro que estamos en oposición a las cosas cómodas y a expensas de los que sufren y sobre todo apoyar a la esclavitud y explotación de los demás. Podemos apreciar, mis hermanos, que el Señor es claro cuando nos dice que nos guardemos de los escribas. Y en el contexto de esta mañana, mis hermanos, podemos ver cómo el pueblo estaba presente cual un auditorio. Y Jesús se dirige, mostrando algunas advertencias a todos sus discípulos, tomando como antecedente las sistemáticas confrontaciones con los líderes religiosos de Israel, partiendo sobre todo de una valoración objetiva en torno a la conducta social de los escribas y fariseos, de entre los cuales muchos eran maestros de la ley. Jesús establece una forma antitética y por inferencia algunos principios de la ética social del reino de Dios, como lo vimos en Lucas 20:45, nos decía, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Es así que los escribas y los doctores de la ley eran los intelectuales de la época. Ellos eran los responsables de la interpretación y explicación de las Escrituras. O al menos así lo creían, que eran los únicos que tenían el privilegio de poder discernir, de poder estudiar y comprender la palabra de Dios. Y la formulación y las aplicaciones de las leyes que ellos lo hacían, de tal modo que su influencia era sustancial dentro de el antiguo Israel, del pueblo judío. Esta concentración de sabiduría, en vez de ser un beneficio, se constituyó en parte esencial de su poder. El conocimiento se convirtió en un instrumento, mis amados hermanos, de poder y opresión hacia los más desposeídos, en lugar de ser un recurso al servicio de la justicia, en clara obediencia a la palabra de Dios. Olvidaron que el fin de la interpretación bíblica no es el mero conocimiento puro, sino la obediencia. Olvidaron completamente esto los fariseos, y sus corazones se hincharon de orgullo, de soberbia y vanidad. Creyeron que eran los únicos capaces que podían discernir la palabra de Dios. Y cuando alguien osaba confrontarlos, lo descalificaban completamente. Algo similar que en muchas iglesias pasa en estos días. Es por eso que Jesús advierte, mediante este texto bíblico de Lucas, acerca de la hipocresía de los escribas. Y por eso es necesario que recordemos que, oyendo todo el pueblo, Jesús dice a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Es necesario comprender que la frase que se utiliza aquí, usar ropas largas, similares a las vestimentas sacerdotales y a los funcionarios del templo, como también lo hacían los maestros griegos. Y Jesús cuestiona la ostentación, la exhibición y el orgullo. Más bien pondera el camino en su lugar a la sencillez y a la humildad. Es por eso que la vestimenta del siervo de Dios incluso debe transmitir austeridad como la de Juan y Jesús. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 4 podemos comprender que la palabra del Señor nos dice claramente, y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y mieles silvestres. Cuán maravilloso era el sustento, el alimento que tenía Juan el Bautista. Tan pobre pero tan nutritivo para él. Y sin embargo él jamás se quejó. Reconocía que era un siervo de Dios y que él era el que proveía para su alimentación, conforme a su propósito y a su mandato, para que él aprendiese a vivir en humildad, no lleno de soberbia en su corazón.
En el libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, en el segundo libro de Reyes, la palabra del Señor nos dice: y ellos le respondieron: un varón velloso y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo: Elías, Tishbita es. Vemos también como el profeta Elías, a pesar de la fama, el poder que había sido depositado en él a través de nuestro Padre Jehová de los ejércitos, aún así, él vestía de la manera más humilde y sencilla, sin tratar de impresionar a nadie. Y en el libro de Juan también tenemos una muestra clara de cuál era la humildad de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice: y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba, es decir, una túnica sencilla y simple. Eso lo vemos en Juan 19:23. ¿Acaso podríamos pensar que el peligro mayor para los judíos de la época, mis amados hermanos, en la que Jesús anduvo en este mundo, eran los soldados romanos? Un poderoso imperio con ejércitos súper eficientes que llegó a conquistar grandes territorios. Pero la advertencia de Jesús nos hace mirar hacia otro lado, no hacia los romanos, sino hacia el pueblo judío, hacia la nación que debía ser declarada nación santa. Una y otra vez el Señor Jesucristo saca a la luz la hipocresía de la casta religiosa. Los escribas, sacerdotes, fariseos, maestros de la ley, los doctos y entendidos de aquel entonces, los que han convertido la fe de Dios en un simple negocio, en un espectáculo, en un circo, poniendo sainetes, obras teatrales dentro de la iglesia y olvidando a un lado lo que es la verdadera palabra de Dios. Han tergiversado la palabra del Eterno con tradiciones humanas que han ingresado dentro de las congregaciones. Han creado estructuras en las que lo importante no es el amor, sino las posiciones de poder y prestigio que cada uno obtiene. Aman ser respetados y admirados, y por eso sus vidas son pura apariencia, mis hermanos, al igual que las de los escribas y fariseos de aquel entonces, de los tiempos de Jesús. La gente común del pueblo admiraba a estos personajes. Ellos pasaban mucho tiempo en las sinagogas estudiando la ley. Ellos eran súper puros desde su punto de vista y desde su perspectiva. Así lo creían al lavar sus manos infinidad de veces, siguiendo los rituales de las leyes rabínicas. Ellos usaban ropajes puros, tenían gran facilidad de palabra en sus oraciones y mostraban su piedad en los lugares públicos para que todos pudieran apreciarlos, elogiarlos y aplaudirlos quizás. Pero era solo eso, una mera apariencia. Y esa es la causa por la que Jesús llega a llamar los sepulcros blanqueados. Por fuera resplandecen de blancura, pero por dentro están corrompidos al extremo por la codicia, el orgullo, la vanidad, el desprecio a los demás e incluso el desprecio mismo a la palabra de Dios, cuando no se sujetan a los parámetros divinos. Estaban tan corrompidos que sus ojos estaban ciegos espiritualmente. Y hoy en día muchos también caminan por la vida con los ojos cerrados y cegados a la verdad bíblica. Es el Mesías de Dios, Jesucristo, quien les habla, pero ellos no pueden darse cuenta, porque sus ojos han sido velados. Por eso es la causa de la advertencia tan severa que hace Jesús, cuando dice y manifiesta: cuídense de los hipócritas, cuídense de los que aparentan ser de Dios, pero no lo son. Y también añade: por sus frutos los conoceréis. Así añade la palabra del Señor. Los hombres que los niegan, los hombres de los que más cuidado debemos tener, son aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero que con sus vidas lo niegan a Jesucristo en sus vidas mismos, dando un mal testimonio. Los hombres de los que más cuidado debemos tener son aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero a pesar de todo eso, viven una vida licenciosa. Por eso, mis amados hermanos, también podemos leer esta advertencia desde otro punto de vista, desde otro lado. Como alguien que profesa ser un hijo de Dios, qué fácil es caer en la apariencia, qué fácil es actuar con nuestra vista puesta en los demás.
para que ellos opinen favorablemente. Pero lo que debe ser nuestra preocupación cada día es vivir en la presencia de Dios, agradándole a Él, amándole a Él, sirviéndole a Él, saliendo de esa zona de confort, de comodidad, a fin de que el Señor sea manifestándose en cada una de nuestras vidas, en los ministerios que Él nos ha otorgado. Y cuando el Señor nos llama a aprender a decir, heme aquí, podemos caer precisamente por la misma actitud que tenían los escribas y fariseos de aquel entonces, caer víctimas de un falso maestro, y eso sería completamente triste. Pero más triste es que nosotros nos volvamos pura apariencia. Por eso es importante guardar nuestro corazón y vivir para Él. Porque muchas veces queremos únicamente agradar al mundo y olvidarnos de las enseñanzas del Maestro. Por eso no debemos, mis hermanos, vivir por apariencia, fingir un falso cristianismo. Y Jesús nos advirtió, todas las obras que hacen las hacen para ser vistos por los hombres, porque ensanchan las cajitas que contienen las Escrituras, que llevan puestas como resguardos, y agrandan los flecos de sus prendas de vestir. Les gusta el lugar más prominente de las cenas y los asientos delanteros de las sinagogas, y los saludos en las plazas del mercado, y el ser llamados por los hombres rabí, es decir, maestros. Eso añoraban en aquel entonces los fariseos, y muchos también añoran en estos tiempos ser conocidos como maestros, ser conocidos dentro de sus congregaciones, y no como modestos, no como humildes, sino como doctos de la ley. Y en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 5 al 7, nos habla de cuán diferente era Jesús, que a pesar de ser el Hijo de Dios y un hombre perfecto, era humilde. Cuando un joven lo llama, buen maestro, inmediatamente Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo, Dios. Eso lo manifiesta en Marcos 10:18. Y en otra ocasión les enseñó a sus discípulos una lección de humildad. Cuando en el libro de Juan capítulo 13, versículo del 1 al 15, Él se inclina, se postra de rodillas delante de sus discípulos, toma un lebrillo, lo llena con agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Qué contraste tan maravilloso entre Jesús y los fariseos, los escribas. El cristiano verdadero sirve de buena gana a sus hermanos en la fe. En Gálatas 5:13, la palabra del Señor nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne. Sí, mis hermanos, que no usemos la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La palabra nos exhorta que debemos aprender a servirnos unos a otros, no solamente creer que nos merecemos todo, o que somos el centro del universo, el punto de atracción. No, mis hermanos, debemos aprender a amarnos primero para podernos servir. Por eso dice, si no servíos por amor los unos a los otros. Si tú no amas, no puedes conjugar los demás verbos. No puedes amar servir. No puedes amar proteger. No puedes amar con sinceridad en tu corazón. Por eso es especialmente cierto en el caso de quienes desean ser diáconos, pastores, ministros dentro de las congregaciones. Pero no tiene que ser por el mero hecho de sobreponerse delante de los demás, sino más bien por un deseo sincero de ayudar al prójimo. Esos puestos significan, tanto en griego como en hebreo, servidores. Y quizás muchos no los han entendido y hemos caído en el rol de los escribas y fariseos, que fuimos llamados a servir las mesas, mis hermanos. Este puesto al que fuimos llamados no concede ningún poder ni categoría especial. Todo lo contrario, nos exige humildad de corazón, como lo fue Jesús. Y así lo vemos en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29,
Cuando la palabra de Dios nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuán grande es la enseñanza que el Señor nos da en esta mañana. Que no debemos ser como esos sepulcros blanqueados. Que no debemos vivir de apariencias. Pero también aquí viene la pregunta para nosotros, donde nos llama a reflexionar. ¿Nosotros tratamos mejor a quienes tienen autoridad en la congregación que al resto de los hermanos? Tal vez porque esperamos destacar o recibir más responsabilidades. Nos esforzamos más en los aspectos del servicio de Dios que parecen tener más reconocimiento y relevancia y elogios. Procuramos estar siempre por encima de los demás. Si tu corazón dudó en responder no a todo esto, es importante y necesario que lo examines. Porque a los ojos del Señor no estamos bien vistos. Y por eso la palabra nos dice que también gustan de andar con ropas largas. Los escribas eran hombres de descanso, que únicamente se comprometían a observar mientras otros trabajaban. Cuán triste es la condición de estos hombres, que eran meros espectadores antes que hacedores de la palabra de Dios, y que amaban las salutaciones, es decir, la lisonja, el adulamiento de quienes pasaban a su lado. Y ellos más exigían el reconocimiento por los demás, debido a la posición que ocupaban con relación a Dios. Exigían también los primeros asientos, los beneficios especiales que significaba ocupar esos primeros asientos, el privilegio y el prestigio que les conllevaba. Por eso, mis amados hermanos, es que la gente tradicionalmente saludaba a los maestros usando títulos honoríficos, y las plazas eran los lugares más propicios para generar vanidad exagerada, una atención ilimitada y sobre todo el mayor de los reconocimientos por ser conocedores de la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús aboga por eliminar las barreras académicas que terminan bloqueando en gran medida la comunicación con la gente, y en lugar de propiciar un ambiente libre, sin discriminaciones de cualquier tipo, lo que hace es aumentar un elitismo eclesial, un elitismo que es mal visto a los ojos de Jesús. Todo tipo de discriminación, tal cual lo hacían los fariseos en estos tiempos, es mal visto por nuestro Señor. Amar las primeras sillas en las sinagogas evidenciaba poder, prominencia y aún más propiedad del conocimiento. Pero este conocimiento no debía ser monopolio de nadie. Por lo tanto, la vanidad académica debe dar paso a la sencillez y a la humildad del espíritu, sin tender a considerar aquello que se sabe. Amar los primeros asientos en los banquetes, mis hermanos, era un orden jerárquico en la sociedad, cuando la máxima autoridad del reino nos exige a que seamos siervos, sin importar lo que por la gracia de Dios hemos llegado a ser ante la sociedad. Y en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo del 8 al 11, la palabra nos dice: y viniendo el que te llamó a ti, y a él te diga, da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a tener algún lugar último, mas cuando fueres convidado, ve, y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniere el que te llamó, te diga, amigo, sube arriba, entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a él, a la mesa. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 10, la palabra nos dice: así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os mando, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. De ahí radica la importancia, mis amados hermanos, que debemos tener mucho cuidado al seguimiento ambiguo. Sí, mis hermanos, mucho cuidado al seguimiento
ambiguo, mis hermanos. Mucho cuidado en las cosas que hacemos, si lo hacemos por vanidad, vanagloria, o sencillamente para la gloria de Dios. Y también Jesús recrimina la actitud de estos fariseos, de estos escribas, cuando les dicen, devoran las casas de las viudas. Quizás los escribas pretendían ayudar a las viudas, y en cambio usaban su posición de confianza para abusar de la débil condición de ellas. Quizás recibían regalos de las viudas bien intencionadas y los malgastaban. Tal vez pedían regalos a las viudas con falsas promesas. Devoraban los pocos alimentos que estas mujeres viudas tenían dentro de sus hogares. Es decir, estos fariseos carecían de todos los medios del poder social. Estos fariseos tenían todos los medios del poder social y sin embargo abusaban de aquellas que no tenían esas condiciones y que estaban altamente vulnerables. Es posible que nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, se refería a algún tipo de manipulación y explotación por réditos materiales, en donde lo único que lograban era empobrecerlas aún más. O quizás, mis hermanos, estos fariseos sacaban el mayor provecho en lugar de tener misericordia de sus congéneres, que es lo que exige la naturaleza del reino de Dios hacia sus siervos. Es por eso, mis hermanos, que en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8, la palabra nos dice, y propúsoles también una parábola sobre lo que es necesario orar siempre y no desmayar, diciéndoles, había un juez en la ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo más. Después de esto, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, y Dios hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ello. Os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿O seremos como aquellos fariseos, que lo único que queremos es lucirnos delante de los demás, que lo único que queremos es ser exaltados y levantados en alabanza, en vez de ser nuestro Señor, el dueño de toda honra y toda gloria? En aquellos días en que Jesucristo caminaba en la tierra, a un maestro judío no se le podía pagar, pero podía recibir regalos por su enseñanza. Y muchos fariseos, escribas, usaban los halagos y la manipulación para obtener grandes regalos de aquellos que menos tenían, como era el caso de las viudas. Muchos de los judíos, mis hermanos, en los días de Jesús enseñaban que los maestros debían ser respetados cual si fuesen dioses. Ellos decían que se merecían más honor y respeto que cualquier otra persona en la vida. Ellos enseñaban que el mejor acto que alguien podía hacer es darles dinero a un maestro. Por supuesto, ellos eran los mismos maestros que enseñaban esto. Como hoy en día, al igual que los profetas de aquel entonces, hoy en día hay falsos profetas, falsos apóstoles, que predican de la abundancia y la prosperidad, y desde luego que tiene que ser para ellos. Son juez y parte, pero la palabra es clara cuando nos dice que serán los primeros en ser consumidos. Y también la palabra nos estaba exhortando, mis hermanos, que estos fariseos, estos escribas, hacían esto, sobre pretexto de las largas oraciones que ellos hacían. Y es ahí cuando nosotros como siervos del Señor debemos cuestionarnos y preguntarnos, ¿qué tan largas deben ser las oraciones? Las oraciones privadas pueden ser tan largas como lo deseemos.
Es por eso que vemos que antes de escoger a sus 12 apóstoles, Jesús oró toda la noche, en Lucas 6:12. Sin embargo, ¿cuán larga debería ser una oración pública? Es ahí cuando vemos que Jesús, antes de pasar los emblemas, al instituir la conmemoración de su muerte, Jesús dijo una bendición y dio gracias. Evidentemente lo hizo con oraciones breves. Eso lo vemos en Mateo 26:28, cuando bendice el pan y el vino. Por otra parte, mis amados hermanos, la oración de Salomón en la dedicación del templo fue bastante larga. Así también fue la oración de Jesús la noche antes de morir en el huerto de Getsemaní. Por lo tanto, mis hermanos, no hay una regla acerca de cuán larga o qué corta debe ser la oración pública. Pero no existe ninguna virtud especial en hacer oraciones largas. De hecho, Jesús criticó a los escribas, a aquellos que devoraban las casas de las viudas, y por pretexto para sacarles todo, hacían oraciones largas. Y en estas oraciones, el que se presenta a las personas, se las menciona claramente, para que el Señor sea obrando en medio de su pueblo. Por eso, mis amados hermanos, aquellos fariseos, aquellos escribas, eran expertos en proyectar una imagen religiosa, pero una imagen religiosa ante los hombres, que no es lo que Dios busca en nosotros. Dios busca una imagen de amor, de humildad, delante de Él. Y por eso Jesús nos enseña el principio de la humildad. Esa virtud contraria al orgullo, a la vanidad y a la soberbia. La Biblia muestra que el humilde comprende que Jehová es mucho mayor que él, y que todos le superan de algún aspecto. Y eso lo vemos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4, donde la palabra del Señor nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también al de los otros. Por eso, mis hermanos, es necesario comprender que la humildad no es cuestión de una simple apariencia ante el hombre. La humildad es mostrar nuestro corazón delante del Señor. Hay personas que aparentan ser humildes. Quizás no tengan una personalidad desbordante o traten a los demás con respeto y amabilidad, debido a su cultura, a su crianza, pero puede que en el fondo sean soberbias y tarde o temprano demuestran la clase de personas que son de verdad cuando están enojados o molestos. Y es por eso que el libro de Lucas capítulo 6 versículo 45 nos dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Por otra parte, mis hermanos, las personas que parecen seguras de sí mismas o que son directas no son necesariamente orgullosas. En Juan 1, 46, 47 la palabra del Señor nos dice: y díjole Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe: ven y ve. Y en el versículo 47, Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Aún así, quienes tienen una personalidad extrovertida deben tener cuidado de no confiar en sus aptitudes naturales. Prescindiendo de la personalidad que tengamos, todos debemos tener un corazón dadivoso y generoso delante del Señor. Es por eso, mis amados hermanos, la importancia de reconocer que debemos tener mucho cuidado al seguimiento ambiguo, es decir, aquel seguimiento que puede ser incierto, oscuro, que llene nuestro corazón de soberbia, de vanidad, y que más bien, en vez de acercarnos al Señor, nos aparte completamente de Él, por nuestras actitudes que no son definidas claramente, que somos dudosos o inciertos. Por eso debemos tener mucho cuidado a seguir una sana doctrina, no una doctrina dudosa que nos lleve a confusión
a soberbia y a orgullo, sino más bien una doctrina, que es la doctrina de Cristo, que decía, la doctrina que yo os enseño no es mía, es de mi Padre. Por eso, mis hermanos, cuán valioso e importante es la palabra del Señor en este día, porque nos hace comprender que no podemos vivir de apariencias, sino más bien que debemos enfrentar la vida con humildad, porque las dificultades están ahí. En el libro de Eclesiastés, la palabra del Señor nos dice, vi siervos en caballos y príncipes que andaban como ciervos sobre la tierra. No siempre se les da reconocimiento a las personas con talento, mis hermanos. Y eso lo vemos en Eclesiastés 17. Y Salomón lo entendió, que lo prudente es asumir la realidad en vez de obsesionarse con situaciones negativas. Eclesiastés 6:9 nos dice, más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción en el espíritu. Si somos humildes, nos resultará más fácil aceptar la vida como es, no como creemos que debería ser. Si somos humildes, mis amados hermanos, reconoceremos que la palabra que muchas veces compartimos puede ser dudosa o conflictiva delante del Señor. Cuando hay soberbia en el corazón, cuando hay autosuficiencia, cuando queremos ser los mejores entendedores de la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta que únicamente somos mero instrumento de labranza de nuestro Padre eterno, mediante Jesucristo su Hijo amado. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, amados hermanos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Y esto es para la honra, honor y gloria de nuestro Señor. Paz a vosotros, amados hermanos, amada Iglesia de Dios y amigos oyentes. Que el Señor sea multiplicando sus bendiciones en su vida y sobre todo nos haga comprender a cada uno de nosotros que la humildad debe ser prioridad y que sobre todo debemos guardarnos de aquellos que pregonan la palabra de Dios de labios y que su vida es un albañal completo.